Buenas tardes, vamos a actualizar la situación de contagios al día de hoy en la región de Atacama. Tenemos 4.195 casos positivos informados por el Ministerio de Salud y acumulados hasta la fecha. De ellos se han recuperado 3.195 personas y permanecen activas 979 personas. Las barreras sanitarias están funcionando y por vía terrestre hasta la fecha han controlado a más de 971.000 personas. A contar del día lunes, se van a poder conceder permisos para el desplazamiento de los niños durante 3 días a la semana por un periodo máximo de 90 minutos en 2 bloques posibles, de 10 a 12 del día o de 4 a 6 de la tarde. En el caso de los niños que tengan menos de 2 años no va a ser necesario el uso de la mascarilla, sí respecto a los niños de mayor edad, y los niños o los jóvenes menores de 14 años van a tener que ser acompañados por un adulto, siempre. Esto es un permiso que rige para el periodo de cuarentena. Ahora, sabemos que hay muchos niños que, a pesar de que en nuestra región la cuarentena tiene menos tiempo que en otras regiones del país, han estado confinados y han estado permaneciendo en sus casas junto a su familia. Por eso es necesario, para poder enfrentar un escenario como el que estamos viviendo el día de hoy, que los niños puedan tener contacto con la naturaleza, salir a tomar aire y poder finalmente mantener los equilibrios que son tan necesarios frente a un periodo tan difícil como el de confinamiento al interior de su hogar. Por eso queremos hacer un llamado a hacer uso responsable de estos permisos, fundamentalmente porque en la comuna de Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla, estamos con cuarentena y eso significa que está prohibida la libre circulación. Y los permisos que se están entregando están dirigidos a poder realizar actividades impostergables que son de fuerza mayor y que son indispensables para la vida de las familias. Y como consecuencia de ello, no podemos en ningún caso bajar los brazos, sobre todo en estos momentos que es más indispensable que nunca, que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder mantener en nuestras casas, evitar las interacciones sociales, evitar las aglomeraciones, las convivencias y de esa manera seguir cumpliendo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, en el lavado frecuente de manos, en el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento físico con las demás personas. Además, tenemos un desafío muy grande en el fortalecimiento del trabajo junto con los equipos de salud de los municipios para poder seguir abordando los brotes que han surgido en las comunas, en las diversas comunas, y sabemos que podemos dar un paso adelante a medida que mejoren los indicadores epidemiológicos de la región y fundamentalmente de cada comuna que afecta a las disposiciones sanitarias, como es el caso de la cuarentena, en el caso de Copiapó y también de Tierra Amarilla. Los resultados esperamos que se puedan presentar en las próximas semanas, en los próximos días, pero va a depender naturalmente además del esfuerzo que está haciendo el personal de salud, a quien queremos agradecer el trabajo diario que realizan con la comunidad y los pacientes que llegan a los recintos asistenciales. También depende naturalmente del compromiso que tenga la comunidad para colaborar activamente con su mejor esfuerzo para esta estrategia que estamos implementando. Y finalmente, quiero señalar que en el trabajo de construir una red de protección social para las familias más vulnerables y de clase media de nuestro país, pedimos que todas aquellas personas que estén pasando un momento difícil puedan hacer su postulación al subsidio de clase media para el aporte en materia de arriendo de todas aquellas familias que tengan contratos de arriendo, que estén naturalmente viviendo en una casa que tiene como máximo de pago de la renta de arrendamiento 600.000 pesos para que puedan recibir un aporte de 3 meses, cada uno de 250.000 pesos máximo. Este es un subsidio que está pensado en las personas de clase media que no tienen registro social de hogares, que pueden hacer la tramitación completamente online y que requieren ayuda dada la caída de sus ingresos en los últimos meses para poder enfrentar el pago de la renta de arrendamiento. Por eso es muy importante que las personas que puedan postular lo puedan hacer completamente online a través de la página de internet del Ministerio de Vivienda y naturalmente a través de esos mecanismos obtener el beneficio que les va a permitir compensar su caída de ingresos con un mayor aporte del Estado para poder enfrentar el pago de la renta de arrendamiento. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del intendente Patricio Urquieta. A continuación invitamos al jefe de la Defensa Nacional en Atacama, general Enrique Guillermo. Buenas tardes. Nos encontramos realizando las actividades de control de la reducción de la movilidad de las personas, principalmente en las zonas que están cuarentenadas, pero también en el resto de las comunas que mantienen el paso número 3.
En el control del toque de queda de la última noche fueron 15 los detenidos, los que fueron 6 de la provincia de Copiapó y 9 de la provincia de Huasco. Todos pasaron a control de detención. Con respecto a la zona cuarentenada, que es específicamente de Copiapó, en el control de ingreso y salida a la comuna se registraron 7.303 controles, llevando un acumulado de detenidos por incumplimiento de 21 personas, lo que se traduce en un control de 4.291 vehículos, de los que han sido devueltos 22. Para el control de supermercados y áreas de abastecimiento se controlaron 225 personas, llevando un acumulado de 47 personas que han incumplido el trámite correspondiente al permiso temporal individual. Y en el patrullaje en lugares céntricos y también públicos se controlaron en las últimas 24 horas 2.701 personas, fueron detenidas 4, llegando a un acumulado de 52 personas detenidas por incumplimiento de este trámite. En Tierra Amarilla, en Nantoco, se controlaron 868 personas, 2 detenidas acumulados de lo que llevamos a la fecha en cuarentena. Fueron 418 vehículos controlados y 3 de ellos han sido devueltos como acumulados. Y en el patrullaje en lugar céntrico de Tierra Amarilla se controlaron 267 personas, 9 de ellas fueron detenidas, llegando a un total de 12 acumuladas. Solamente reiterar el llamado a la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus es no salir. Y si lo hace, que sea porque es necesario y con el permiso correspondiente. Muchas gracias, general. Finalmente, vamos al Ceremi de Salud de la región de Atacama, don Bastián Hermosilla Noriegas. Muy buenas tardes. El día de hoy nuestra región suma 87 nuevos casos, alcanzando un total de 979 casos activos, los cuales claramente se concentran principalmente en la comuna de Copiapó y también gran parte de ellos dentro de la comuna de Tierra Amarilla. Ambas comunas con la medida de cuarentena. Hoy nos hemos reunido con ambos equipos de la Dirección de Salud Municipal, Copiapó y Tierra Amarilla, para profundizar gran parte de los temas y poder generar nuevos tipos de estrategias, también fortalecer las ya existentes con el fin de poder reducir la cantidad de casos nuevos día por día en estas ambas comunas, trabajo que también se realiza con las demás comunas, pero realizando un hincapié sobre tanto Copiapó como Tierra Amarilla. Dentro de ello, uno de los factores principales a conversar, y es lo que debemos solicitar a la comunidad, es el cumplimiento de las medidas de cuarentena dispuestas en ambas comunas. Entendiendo que más allá de una medida restrictiva respecto de la movilidad, el fin de esta medida es poder cortar la cadena de transmisión por medio de la restricción de movilidad, dado que las personas se contagian tomando interacción entre sí. Y en este sentido, pedimos la mayor responsabilidad y empatía con el gran trabajo que realizan los profesionales de salud y las demás instituciones que también están colaborando en esta titánica tarea. La comunidad, las personas deben entender que existe un alto riesgo al momento de desplazarse a otra vivienda, a visitar a un amigo o a un familiar. Es dicha situación igual de riesgosa que tomar interacción con otra persona desconocida. Siempre debemos cuidarnos y esas medidas las tenemos muy claras, que son el distanciamiento físico, evitar interactuar o tocar elementos que hayan sido compartidos por las demás personas, lavarnos nuestras manos rutinariamente y en especial después de haber interactuado con otra persona, si es que no se dispone de agua y jabón cerca, ocupar el alcohol gel, por ejemplo, cuando después de pagar en un supermercado o en una farmacia, aplicar alcohol gel para poder desinfectar sus manos, no tocar su cara. Si va a ajustar su mascarilla, ajústela desde la parte de los tirantes o elásticos para no tocar la parte superior que puede efectivamente estar contaminada porque es el filtro de nuestra respiración. Cuando llegue a su casa, realice una desinfección de sus zapatos. Si es que tiene la opción, cambiarse la ropa con la cual estuvo fuera de su hogar y lavarla de forma inmediata. También
antes de poder interactuar con su familia, lavarse las manos para así disminuir al máximo el riesgo de que se genere un contagio dentro del domicilio. Debemos entender que esta enfermedad es muy agresiva con los adultos mayores, con personas que tienen alguna patología de base, y claramente debemos cuidar lo que hoy en día son nuestros abuelos, nuestros padres y todo otro familiar o amigo que tenga una patología de base y que pueda claramente esta enfermedad ser una complicación mayor que le puede costar la vida. Seremi, ¿cuál es el trabajo sanitario con la comunidad gitana en Copiapó? ¿Les han ido a realizar testeo? ¿Los han ayudado con algunos insumos de protección? Nosotros hemos hecho un trabajo con toda la comunidad, haciendo operativos en diferentes zonas donde puede acceder cualquier persona que viva en dichos territorios. También toda persona puede acercarse a los centros de salud al momento de tener algún tipo de sintomatología y ahí hacer un llamado a la comunidad en general. En la responsabilidad como familia, cuando vemos que alguien de nuestro núcleo familiar tiene alguna sintomatología, una tos, puede tener también dolor estomacal, porque también está dentro de la sintomatología, perder el gusto o el olfato, son elementos que debemos estar atentos y hacer nuestras medidas de autocuidado y dirigirnos rápidamente a un centro de salud. Y en este sentido, reitero, hemos hecho un trabajo con toda la comunidad, abriendo las capacidades de testeo por medio de los operativos también dispuestos en el territorio amplio de la región de Atacama y enfocándonos también en los grupos de riesgo que pueden estar relacionados a una investigación epidemiológica o en zonas donde claramente existe mayor dispersión o existe mayor número de contagios para poder ser abordados y disminuir el riesgo de propagación. Estadio Seguro presentó un listado con los recintos deportivos que podrían ser utilizados para un eventual retorno del fútbol nacional. Entre estos se encuentra el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. ¿Qué protocolo sanitario se le exige para que puedan autorizarse su funcionamiento? Bueno, el protocolo que se trabaja desde el Ministerio del Deporte también hacia el Ministerio de Salud es un protocolo que han ido implementando gradualmente. Nosotros hemos realizado una visita también al estadio para revisar el cumplimiento de ello, ver cómo va su implementación. Es un trabajo realizado que es homólogo a la Franja Nacional, pero que claramente nosotros hemos sido enfáticos y lo seguiremos siendo respecto del estricto cumplimiento de estas normas sanitarias para que este proceso se haga de forma segura cuando las medidas sanitarias y el perfil epidemiológico, la situación epidemiológica de nuestra comuna tenga las condiciones suficientes para realizar ese tipo de actividades. Teniendo en cuenta el aumento de los nuevos contagios, ¿cuál es la situación de las residencias sanitarias y cuál es el número de personas que se encuentran haciendo cuarentena en la región? Hoy en día nosotros tenemos un porcentaje de ocupación de un 79%. Eso nos da una capacidad para poder seguir recibiendo personas. Esa es la interacción que se realiza desde los centros de atención. También las personas pueden, al momento de estar dentro del proceso de investigación, solicitar el traslado a una residencia sanitaria que es gratuita para todas las personas, donde puede pasar su periodo de cuarentena con una vigilancia periódica respecto a sus condiciones de salud y también, en caso de tener algún tipo de complicación, desde ese mismo instante ser derivado a un centro asistencial para revisar su condición de salud. Hasta la fecha, nosotros hemos dispuesto un total de 21.597 medidas de cuarentena a las personas. Hoy activos son más de 4.500 las personas en la región que tienen una medida de cuarentena obligatoria que deben cumplir, ya sea por casos confirmados como también por contactos estrechos. Y en esta materia, la cuarentena debe entenderse también que no es solamente quedarse en casa para las personas que tienen una cuarentena por su condición de ser un contacto estrecho o un caso confirmado, o también todos los casos sospechosos. Las personas deben aislarse también y evitar el contacto con su familia, quedándose solamente en su dormitorio, procurando mantener y fortalecer, aumentar la
la rigurosidad y la periodicidad de la higiene dentro de este espacio físico y siendo muy precavidos respecto de los elementos que se puedan compartir, como son los diferentes utensilios al momento de alimentarse, el plato, una taza, un cubierto, deben ser solamente ocupados por una persona y no compartidos, siendo rápidamente lavados para evitar algún tipo de contagio. Las personas, al momento de ser casos sospechosos, deben tomar de forma inmediata esta preocupación. Hoy en día, si una persona, al momento de hacerse su examen, se retira a su hogar y no es precavida, no toma estas medidas, en caso de que su resultado del examen sea positivo, en esos días de la espera del resultado habrá puesto en riesgo y en grave riesgo a su núcleo familiar. Por eso el llamado es a respetar las medidas de cuarentena y de aislamiento de forma individual a las personas cuando están como un caso sospechoso, confirmado o como un contacto estrecho. Última pregunta, Seremi, en base a la situación en Caldera y Vallenar, ¿hay algún foco de contagio que explique el aumento de casos positivos que han tenido ambas comunas en los últimos días? Respecto en particular de la comuna de Caldera, que sí ha presentado una cantidad de casos en aumento, están relacionados estos aumentos claramente a focos y brotes desde el ámbito laboral, en dos principales brotes asociados a empresas y otros pequeños también que han sumado diferentes casos. Por ello, también reiterar nuevamente y hacer hincapié respecto de la responsabilidad individual, nuevamente, aunque suene un poco reiterativo, pero es necesario repetirlo, no solamente cuando estamos en nuestro hogar, sino también cuando estamos fuera de nuestro hogar y también cuando estamos en nuestro ámbito laboral. Las medidas preventivas, el uso de la mascarilla, debe estar siempre, aunque estemos con nuestros compañeros de trabajo. Debemos mantener esa distancia en nuestro ámbito laboral y también ser rigurosos con la higiene de nuestro espacio de trabajo y no compartir elementos como lo son, por ejemplo, un vaso, una bebida en lata, un jugo, cualquier otro elemento que es de uso personal o que ha estado en contacto estrechamente conmigo no puede ser compartido con otro. Y por nuestra parte no podemos recibir elementos que hayan sido utilizados por otras personas sin su previo desinfección por medio de un correspondiente lavado y desinfección de estos elementos. Seamos rigurosos para evitar que estos brotes o estos clústeres que se generan en el ámbito laboral terminen también generando diferentes focos preocupantes dentro del ámbito domiciliario.